Bueno, mis amados hermanos, espero que ustedes estén con ese gozo en su corazón. Gózate en el Señor, gózate en el poder de su amor, gózate en Él porque Él te ama, porque Él piensa en ti. ¿Sabías que tú eres el mayor pensamiento del Señor? Te lleva en su corazón. Y yo sé que tú también le has dado ese primer lugar al Señor y por eso esta mañana estás aquí queriendo aprender más de Él, queriendo escuchar su voz. Vamos a decirle al Padre en esta mañana que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón. Dile, Señor, en esta mañana yo me dispongo para que tú hables a mi vida, que el poder de tu Espíritu Santo transforme mi alma, mi espíritu, mi cuerpo y todo mi ser. Y el Señor así lo va a hacer, porque Dios nos ama, porque Dios tiene para nosotros vida nueva. En Él tenemos una nueva vida. ¿Qué tal si abrimos la palabra en esta mañana en Oseas 2:14? Para esta mañana tenemos la reflexión de la palabra en el libro de Oseas 2:14. Vamos a Oseas. Tú que tienes allí tu palabra, ¿te has dispuesto? Vamos a leer. Oseas 2:14. Y dice así la palabra del Señor. La misericordia de Dios con su pueblo. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Una palabra de esperanza. ¿Cuántos estamos esperando en el Señor, confiados que veremos su gloria? ¿Cuántos creemos que Él se manifestará con su gran poder en nosotros y que aún tendrá misericordia de toda esta tierra que se rebeló contra Él? Esa es la palabra en esta mañana, porque Dios vino a traernos esperanza, porque Dios antes de todo juicio nos da oportunidad, nos da esa palabra de esperanza y de transformación. Así que el Señor le dice a su pueblo, miremos un poquito, Oseas es un profeta del Señor y el Señor estaba muy herido, su corazón estaba entristecido porque su pueblo amado, su amado Israel, le había fallado. Israel había adulterado contra él. Israel se había ido tras otros dioses e Israel le había sido infiel a Dios, que había recibido solo de Dios fidelidad y bondad. Y el Señor tiene un corazón que se duele cuando lo da todo, porque Él es quien ha dado todo, todo le pertenece a Él. Pero su ingrato pueblo le había fallado. Su ingrato pueblo se había prostituido y adoraba a otros dioses y se fue tras los Baales. Entonces el Señor le dice a Oseas, Oseas, mira, tómate una mujer prostituta, una mujer, ve y paga un precio por ella y cásate con ella y ten hijos con ella. Y Oseas fue y tomó a esta mujer, a Gomer, y la llama, se casa con ella, tiene unos hijos, pero esta mujer se va y lo deja y se prostituye una vez más y se va tras otros hombres. ¿Y cómo estaría el corazón del profeta Oseas? Porque el Señor le dice, ve y ámala. Y eso es lo que Dios ha hecho con nuestra tierra, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha amado. Y después de haber entregado todo su amor para nosotros, nosotros le fallamos. La tierra está con dolores de parto. La tierra sufre porque la humanidad le ha fallado a Dios. Pero entonces nosotros diríamos, bueno, ¿cómo hacemos para restablecer esa relación con Dios? El Señor ya le ha traído un poco de catástrofes a Israel. Israel ha sido oprimida, Israel ha sido aplastada.
Israel ahora está sufriendo, pero el Señor siempre le está prometiendo a su pueblo restauración. Dios siempre está trayendo esa palabra de restauración, porque nosotros hemos tomado decisiones separados de Dios. Y cuando nosotros tomamos decisiones separados de Dios, dice el Señor en su palabra, separados de mí nada podéis hacer. Nosotros separados de Dios nada podemos hacer, mi amado. Entienda eso. Usted no nació para ser independiente de Dios. Nosotros nacimos y fuimos creados para depender de Dios, porque tú tienes un espíritu. ¿Y quién llena tu espíritu? Sino solamente Dios, que es espíritu. Solamente Dios puede saciar esos vacíos tan grandes que tiene el hombre. E Israel, conociendo a Dios, se había apartado de Dios. Gomer conocía a su esposo Oseas, le dio 3 hijos, se sentía amada, pero no le bastó. Tuvo que irse tras otros hombres. ¿Y saben qué hizo Oseas? Fue y pagó un precio para poder recuperarla. ¿Y cuál es ese precio que Dios pagó a través de Jesucristo por nosotros? Fue la muerte de su Hijo amado. Fue la muerte de lo más especial y más importante que él tenía, que era su Hijo. Y su Hijo Jesucristo complacido fue a pagar por nosotros. Y aunque sintió temor allí en Getsemaní, aunque estaba sufriendo porque sabía que tendría que cargar con todos los pecados de la humanidad, no abrió su boca para decir, Señor, renuncio a esta misión. No le dijo, Padre, creo que ya no lo voy a hacer. Jesús no tenía por qué pagar por nosotros, porque Jesús era santo, Él era el Rey. Pero ¿sabe? Ese es el amor que paga un precio alto por aquel infiel, por aquel pecador. Y el Señor pagó ese precio tan alto por nosotros. Israel era el pueblo de Dios. Israel ha sido el pueblo amado de Dios. Israel era perdonado por Dios. Israel prosperaba a Dios. Recordemos ese ciclo. Israel era bendecido porque Dios le daba sus promesas y siempre las cumplía. Ese es tu Dios y mi Dios, el Dios que da promesas y que las cumple. Así que Israel había experimentado toda la presencia de Dios, el perdón de Dios, la prosperidad de Dios, cómo Dios peleaba en contra de sus enemigos a favor de él, cómo Dios le daba la victoria vez tras vez. Israel había experimentado cuál amor del Padre para con él. Pero Israel tenía unos oídos que le prestaban atención a otros dioses. Así que el Señor está herido en su corazón y ha sufrido, pero Dios no se queda allí solamente pensando voy a destruir a esta nación, voy a destruir a Israel, sino que el Señor sabe que la causa del pecado a Israel le ha traído consecuencias devastadoras. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros soltamos esa presencia de Dios de nuestra vida, nos salimos de la cobertura de Dios, empezamos a atravesar desiertos, empezamos a atravesar problemas, angustias, aflicciones, se pierde la paz, se cierran los cielos, se vuelven los cielos como cielos de bronce. Y por más que oramos, no hay respuesta. Por más que en el corazón tengamos buenas intenciones, si no hay un arrepentimiento genuino y hay un corazón que establezca adoración permanente hacia Dios, las cosas no van a cambiar. Israel estaba padeciendo, pero el Señor es tan especial con ese pueblo como lo es contigo y como lo es conmigo, porque hemos padecido aflicciones. Y si alguno no ha padecido ningún tipo de aflicción en esta mañana, bueno, yo creo que algún día llegará la aflicción a tu vida. Pero si la vida te ha dado aflicciones y han sido consecuencia de tus actos, te darás cuenta que a veces uno siente como que el mundo está sobre sí y que lo va a aplastar, porque esos son los desiertos, donde hay tierra seca y árida, donde no hay agua, donde solamente hay fatiga, ansiedad y sufrimiento.
Eso experimentaba el pueblo de Israel al haberse alejado de Dios. Y eso experimentamos muchos de nosotros cuando nos hemos alejado de los propósitos divinos de nuestro Padre Celestial. El Señor en esta mañana trae una palabra de esperanza. Cuando tú le clamas a Dios en medio de ese desierto, la tierra está atravesando un desierto. Cada ser humano hoy está atravesando por un desierto. Está meditando en su cabeza qué hizo mal, qué pasó. Otros dirán, Dios no existe. Otros, lastimosamente, tomarán otro tipo de decisiones determinantes para su vida. Pero el Señor en esta mañana te invita para que tú oigas su voz y mira esta palabra de esperanza que Dios nos ha traído en esta mañana. Él dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor sabe que necesitamos esos tiempos. La tierra necesita esos tiempos de desierto. El corazón del hombre necesita un tiempo de desierto para poder recibir la voz de Dios y prepararse para la bendición que vendrá. La palabra de Dios nos muestra que después de cada desierto viene la tierra prometida, pero tenemos que vivir los procesos. Mucha gente se queda en el desierto, mi amado. El desierto que Dios permitió que Israel atravesara solamente duraría 40 días, dicen los estudiosos. Pero ¿sabe qué pasó? En medio del desierto el pueblo empezó a renegar contra Dios. En medio del desierto el pueblo no se sujetó a la autoridad que Dios había impuesto, que era Moisés. En medio del desierto la gente renegó de la comida que Dios le daba, renegó porque Dios los había sacado de Egipto y no los dejó allá, porque allá tenían comida, allá tenían ajos, allá tenían cebollas. El pueblo empezó a renegar en contra de Dios en medio del desierto. Y no sé qué desierto estamos atravesando en esta mañana cada uno, porque yo sé que cada uno tiene un desierto que atravesar. Pero si tú no pones tu mirada en Dios, si tú empiezas a quejarte, recordemos que el pueblo, la primera generación, cayó en el desierto porque Dios se enojó tanto con ellos que los destruyó. Y aunque la misericordia de Dios no dejó que se envejecieran sus ropas y sus zapatos, su calzado, aunque la nube del Señor les protegía en el día para que el sol no les fatigara, y aunque la columna de fuego en la noche cubría sus campamentos para que el frío no los agobiara, ellos no pudieron conquistar la tierra prometida. Mi amado, así tú tengas alimento, así tú tengas una casa, tengas lo básico, déjame decirte que Dios quiere llevarte más allá. Eso solamente es lo básico y lo fundamental, y el pueblo de Israel lo tenía en el desierto. Eso no son las bendiciones que Dios tiene para ti. Esas son las necesidades básicas que Dios ha cubierto y de las cuales tenemos que ser agradecidos. Pero Dios va más allá. Dios quería darle a este pueblo una tierra que fluía leche y miel, pero esta gente en el desierto renegó de Dios, no fue agradecida con el maná. Cuando el maná Dios dejaba que descendiera del cielo, ellos se cansaron de ese alimento, y ese alimento tenía todos los nutrientes que podían saciar la necesidad del cuerpo humano. Y hoy que atravesamos por desiertos, donde de pronto la economía está así débil, de pronto la salud está un poco en riesgo, de pronto las relaciones interpersonales están allí. Y si tú no te acercas a Dios y le das gracias por eso que estás viviendo, estás renegando en medio de tu desierto. El Señor quiere que tú aproveches cada desierto de tu vida para oír su voz. Y el Señor dijo entonces en su palabra, he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El mejor lugar para oír a Dios entonces es el desierto. Porque cuando estamos atravesando momentos difíciles, nuestros oídos pueden oír la voz de Dios.
Y es en el desierto donde Dios quiere hablarte. Y Dios esta mañana quiere hablarle a la humanidad en medio de ese desierto que ha venido para cambiar nuestra historia. ¿Cómo estás tú pasando tu desierto? ¿Cómo estás atravesando este desierto en tu casa? Cuando las relaciones interpersonales se dañan por la intolerancia, cuando tú eres irritable y no controlas tu temperamento, cuando te dejas llevar, cuando el Señor te ha dicho que el fruto del Espíritu Santo es paz. ¿Cómo estás manejando tu vida? ¿Estás separado de Dios o estás allí en ese desierto dispuesto a oír la voz de Dios? Porque hay una promesa y el Señor nos dice en esta mañana, yo la llevaré al desierto, pero no solo para que sufras. El Señor no había llevado al pueblo de Israel después de que lo sacó de Egipto al desierto para dejarlo morir allí. Ellos decidieron rebelarse contra Dios y allí perecieron. Porque cuando nosotros, teniendo conciencia, teniendo el conocimiento de Dios y nos rebelamos contra Él, pues ¿quién es poderoso? Dios es el poderoso. Y Dios no permitió que esta gente desagradecida que vio los milagros cuando el Señor en favor de ellos destruyó al faraón y Egipto, ahora en el desierto, que solamente lo tendrían que atravesar para llegar a la tierra prometida, Dios no los dejó conquistar esa tierra porque no se lo merecían. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros, si somos fieles en lo poco, sobre mucho Dios nos pondrá. Así que allí, en eso poco que tú tienes para comer hoy, sea agradecido y fiel con Dios. Allí, en ese techo que tienes, agradécele a Dios. Esas personas difíciles que te rodean, dile gracias, Señor, porque estás formando mi carácter. Pero no reniegues en el desierto, porque ¿cómo conquistarás la tierra prometida si no eres fiel en lo poco que Dios te ha dado? Así que el Señor dice en el verso 15, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Mis amados, yo les estoy compartiendo esta palabra porque el Señor trató mi vida a través de esta palabra, porque yo puedo decir el Señor cumple sus promesas, porque el Señor cumplió cuando me dio todo esto, me lo hizo atravesar, cuando Él permitió, yo pude decirle Señor gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Y hoy le puedo decir gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. No importa si para mí es difícil, si yo no lo puedo comprender, no importa. El Señor me llevará en sus brazos. Si tengo que atravesar el desierto, el Señor hablará a mi corazón. Y el Señor habló a mi corazón, mis amados, y me dijo esa palabra. Él me dijo que me daría desde allí, desde el desierto, las viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor significa el valle de los problemas. ¿Y quién no ha tenido problemas? ¿Quién no tiene problemas hoy? Algunos, ¿cierto? Algunos tenemos problemas, otros también. Casi todos tenemos problemas. Y el Señor aquí nos dice que Él nos dará las viñas desde allí, desde ese desierto, desde allí Él empezará a decirnos para dónde tenemos que coger. El Señor organiza nuestra vida en el desierto cuando tú puedes ver a Dios a través de la dificultad, a través de la escasez, a través del problema, a través de la situación difícil. El Señor desde allí nos trae esa bendición. Así que el Señor dice que después de que Él nos da ese valle de Acor por puerta de esperanza, que pronto saldrás de la situación difícil, pronto saldrás del problema, pronto sanarás de la enfermedad, pronto verás la respuesta del Señor, pronto tendrás ese trabajo que Dios te quiere dar, pero tienes que decirle también al Señor allí en el desierto, Señor, con toda humildad, mi amado, debes decirle, Señor, cierra toda puerta que no es de bendición. Es tan fácil creer que cualquier respuesta, cualquier propuesta, cualquier oferta puede ser la que Dios quiere, pero cuando tú allí en el desierto le dices, Señor, cierra toda puerta que no es de bendición y abre las tuyas a la manera tuya, enséñame a conocer tu voluntad, Dios lo va a hacer.
y el Señor te dará lo mejor. Recuerda que allí, en el valle de Acor, en ese valle de los problemas, Dios te prepara para la conquista de esa tierra prometida, porque Dios no miente, porque Dios cumple sus promesas. Y dice la palabra del Señor, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, cuando salió y fue libertada, cuando vio que el mar se abrió y pasaron al otro lado, ellos entonaron una canción. Ellos iban felices hasta que les faltó el agua, pero no pudieron detectar que toda escasez allí en el desierto Dios la suplirá. Y el Señor siempre suplió sus necesidades. Recuerda, mi amado hermano, esta palabra esta mañana es una palabra de esperanza para ti, pero por más desiertos difíciles que estemos atravesando, nosotros necesitamos creerle a Dios, tener una actitud de dependencia del Señor, tener vidas santas, porque el Señor derramó su sangre para que nosotros seamos libertados y en medio de esa libertad no utilicemos la libertad para nosotros saciar nuestros propios deseos personales. Cuando el Señor vino a traer libertad a nuestra vida y le ofreció esta misericordia al pueblo de Israel, cuando aquí le está ofreciendo esa palabra de esperanza a Gomer, que se había portado tan mal con su esposo, aquí el Señor trae esa palabra para cumplirla. Pero si nosotros olvidamos, si nosotros somos inconstantes, no vamos a poder avanzar. Así que el Señor trae una palabra en esta mañana y es esa vida en Jesucristo. En tus fuerzas no puedes hacerlo. Yo sé que has luchado, hemos luchado. El pueblo de Israel muchas veces caminaba bien y otras veces volvía atrás. Esa es la vida, nosotros somos ese pueblo de Israel. Nosotros somos los que hemos recibido solo bienes de Dios, solamente beneficios, solamente bondades, pero a veces decaemos, a veces volvemos atrás, a veces sacamos un pie del camino para ponerlo en el sendero que no es el de Dios, que no es el correcto. Y el Señor Jesucristo, después que vino y murió por nosotros y pagó por nuestros pecados, nos dio su Espíritu Santo. Y tú caminas con su Espíritu Santo. Y aunque estés en valle, dice la palabra, aunque estés en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque andes en el valle o en el desierto, el Espíritu Santo te fortalece para que tus palabras no sean de queja, para que tus palabras no sean críticas, para que tú no lances juicios contra nadie, para que tú obedezcas, mi amado. Acata la palabra del Señor en tu corazón. Acata las normas dispuestas por la autoridad en estos tiempos que estamos en cuarentena, que estamos poniendo en riesgo nuestra salud o la salud de otros. Acata las normas. El Señor no quiere rebeldía en el corazón. El Señor no quiere dureza de ti. El Señor solamente espera que tú le honres con toda humildad y sencillez de corazón. Y así que si tú quieres heredar todas esas viñas que el Señor te va a dar, toda esa conquista, cuando tú le volverás a alabar desde lo más profundo de tu corazón, será el Señor tu enamorado eternamente. Créele a Dios en esta mañana. Créele porque estas promesas se cumplen, porque Dios cumple lo que promete. Así que dale gracias al Señor por aquel desierto que estamos atravesando. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque el desierto que Jesús también atravesó con su muerte cruel le dio la gloria. Allí Él atravesó lo peor que un ser humano puede atravesar: la tortura, la vergüenza, la humillación, los ultrajos, cómo le escupían su rostro. Y todo eso lo estaba soportando por ti. Él iba fijando sus ojos hacia la meta y era tu salvación. Era tu redención. Por eso Él soportó allí, en medio de ese momento difícil, esa semana de tortura, ese rechazo.
por ti, iba hacia la meta. Así que mi amado hermano, mira hacia la meta, porque el Señor te está diciendo en esta mañana que si estamos en el desierto, Él está hablando a nuestro corazón. Hay un propósito siempre en el desierto, y es que Dios pone el orden para que tú conquistes la tierra prometida. Y esa tierra prometida no la vas a perder, porque Jesús pagó por ti y su Espíritu Santo te ayuda a mantenerte firme. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en esta mañana. ¿Qué tal si cierras tus ojos y meditas en ese desierto que estás atravesando? Pero también abres tu corazón para que escuches bien la voz de Dios, para que no te conformes, porque tienes alimento, techo, pan y abrigo. Eso lo tienen todos. El Señor quiere que tú tengas más, que tú desafíes la fe, porque Él te dará más y tú serás de bendición para otras personas, porque tú debes hablar la palabra del Señor, para que tú conquistes los corazones del que no conoce a Dios y el nombre de Dios sea glorificado. Amado Señor, gracias te damos en esta mañana. Es difícil agradecer en medio del desierto, pero hoy te decimos, Señor, gracias por atraernos al desierto, porque allí tú hablarás a nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si en medio del desierto hemos murmurado. Perdónanos si en medio del desierto hemos sido rebeldes. Perdónanos, Señor, si nosotros no te hemos honrado en medio del desierto, porque cada desierto nos conducirá, Señor, si hacemos tu voluntad, a aquella tierra prometida que tú has preparado para nosotros. Pero cuando conquistemos esa tierra, Señor, también ayúdanos a permanecer firmes en tu Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, firmes en nuestro Señor Jesucristo, quien fue un varón de dolor, quien fue un Dios que sacrificó su propio Hijo, su propia vida por nosotros. Y ahora está a la diestra de Dios y es glorificado. Señor, ayúdanos a entender que tú tienes demasiadas bendiciones para tus hijos. Tú tienes demasiadas bendiciones para sorprender a cada uno que te cree, Señor. Y en esta mañana te pedimos que abras los cielos y derrames toda bendición a tus hijos y le ayudes a entender que este desierto es pequeño frente a tu grandeza, que esa situación, esa calamidad, ese dolor, esa enfermedad o esa dolencia es pequeño frente a tu grandeza, frente a lo que harás. Señor, danos un corazón sensible a tu voz, porque vendrá la bendición, porque abrirás los cielos, Señor, porque has traído salvación a nosotros y nosotros queremos ser portadores de buenas noticias. Gracias, Señor, en esta mañana por cada desierto que vivimos. Gracias, Señor, por cada situación que estamos atravesando. Y te pedimos, Señor, por la paz del mundo. Pedimos, Señor, porque el mundo conozca ese Redentor que trae esperanza, que se llama Jesucristo y que vino a salvar a la humanidad. Oramos a ti, Señor, por la redención para la tierra, Señor. Oramos dándote gracias porque tú, Señor, harás cosas nuevas en tus hijos, porque ellos verán tu gloria y glorificarán tu nombre, Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, gracias por conectarte. Que Dios te bendiga. Gracias por recordar que el Señor habla en el desierto y allí tú le puedes escuchar mejor y vendrá la victoria. La victoria viene pronto. No te conformes. Que Dios te bendiga. Oh. Oh.